Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Angélica Candela. La Universidad Santo Tomás de Colombia. Nosotros, pues, nuestra sede se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, nororiente colombiano. Y pues soy miembro del grupo de investigación en nuevos materiales y energías alternativas. Vengo a presentar un trabajo que realizó nuestra estudiante Juliana María Patiño Medina, que se titula Cytosine and Based Hydrogels as Ibuprofen Controlled Delivery System. A manera de introducción, actualmente pues existe una necesidad del incremento de la disponibilidad de materiales que permitan la liberación controlada de fármacos, ya que en muchos casos pues estos fármacos generan efectos secundarios en nuestro organismo. Entonces, pues esta temática ha sido de gran interés y ha incrementado sus publicaciones en los últimos años, ¿sí? Sobre todo porque este tipo de materiales traen otros beneficios, como por ejemplo minimizar la cantidad de fármacos que se dan al cuerpo y así pues como un control sobre la liberación de este mismo en nuestro torrente sanguíneo. Por otro lado, pues uno de los materiales utilizados para este tipo de estudios son los hidrogeles. En nuestro caso, pues aquí observamos la quitina y el quitosano como posibles alternativas para el estudio. En ese sentido, pues la quitina la podemos obtener a partir pues, de diferentes fuentes como hongos, crustáceos o insectos. Colombia pues es un país que limita por un lado con el Océano Pacífico, por otro lado con el Océano Atlántico. Esto le permite pues tener una industria en las áreas costeras, una industria pesquera que pues en muchos casos genera cierta cantidad de residuos. En este caso pues nosotros trabajamos por ejemplo con el exoesqueleto de los camarones para la obtención de la quitina. Eh, en este sentido, pues los grupos hidrofílicos del quitosano que se obtiene a partir de la quitina, pues pueden reticularse físicamente o solo para la formación de un hidrogel. En el caso de los hidrogeles, pues entonces son redes que se hinchan y que permiten que el agua y los fluidos biológicos entren y salgan y de esta forma se pueden cargar con fármacos para su posterior liberación dentro de el organismo. En el caso pues del ibuprofeno, eh, este medicamento pues pertenece a las AINES y pues puede presentar algunos efectos adversos, ¿sí? Y también pues se destaca que eh, se absorbe en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Por un periodo aproximadamente de 30 minutos y su acción para, digamos, solventar la necesidad del cuerpo, pues puede tardar entre 1 o 2 horas, ¿sí? Entonces, pues, un proceso de liberación controlada con este fármaco pues podría llegar a ser de interés. Entonces por eso como objetivo pues se plantea la síntesis de dos materiales, un hidrogel de quitosano magnético y un hidrogel con glutaraldehído, de quitosano glutaraldehído, para pues evaluar su posible aplicación en la liberación controlada del fármaco. Entonces, para ello, lo primero que se hizo fue la extracción de la quitina, se hizo pues el lavado del material, se quitó pues el exoesqueleto del camarón, posteriormente pues se hizo un proceso de proteinización, desmineralización y purificación pues, en los tiempos y las relaciones que ustedes pueden observar en la diapositiva. A su vez, pues para obtener el quitosano a partir de la quitina se hizo por una reacción de desacetilización, ¿sí? En las proporciones sólido líquido 1:10, ¿sí? Durante un periodo de 6 horas y se obtiene pues el quitosano, ¿sí? Una vez obtenido el quitosano, pues sobre ese hidrogel de quitosano se hace la síntesis de partículas magnéticas. Digo partículas magnéticas porque no se pudo hacer la caracterización si eran nanopartículas o no.
¿sí? Se trabajó con cloruro de hierro 2 con cloruro de hierro 3 en una atmósfera inerte con gas de argón, ¿sí? El resultado final pues es el que se observan en las diapositivas del hidrógeno magnético. En el caso del quitosano glutaraldehído, entonces se hizo pues a partir de diferentes reacciones. En este caso pues tenemos el quitosano en solución. Posteriormente pues se agrega el glutaraldehído y en un periodo de agitación se genera pues la gelificación de este, ¿sí? Y posteriormente pues se evapora el solvente y pues se obtiene el resultado que vemos en la fotografía. Ya para el caso de la extracción del ibuprofeno como tal, entonces pues se compraron las pastillas, se hizo la extracción, se le quitó el recubrimiento, posteriormente se hace una extracción, los solventes que se utilizaron fue hexano y agua y se hace la recristalización. En el caso ya, para hacer ya la liberación controlada del fármaco, entonces se realiza una curva de ajuste del ibuprofeno. Las soluciones se hacen a diferentes concentraciones y su absorbancia a una longitud de onda de 265 nanómetros utilizando pues un espectrómetro de ultravioleta visible. Ya posteriormente se hace la carga del medicamento en los hidrogeles sintetizados, ¿sí? Y entonces ese cargado se hace pues durante 72 horas, ¿sí? Con una solución de ibuprofeno de 500 ppm. Posteriormente, entonces pues ya para mirar la liberación, entonces se hacen tomas de muestra durante 4 días, ¿sí? En los primeros 40 minutos 5 minutos, luego después de la hora cada 10 minutos, después de esa hora se tomaban cada hora durante 8 horas y ya después se tomaba una muestra cada 24 horas, así hasta completar los 4 días. Y ya pues a manera de resultados podemos observar aquí la micrografía obtenida a partir pues de un análisis de SEM que se utilizó. Esta micrografía del hidrogel magnético y observamos pues en el análisis elemental el hierro, el oxígeno y el carbono, característicos pues de la molécula del quitosano. En los termogramos, acá tenemos la caracterización del hidrogel magnético y del hidrogel con glutaraldehído. Entonces acá pues se percibe un cambio alrededor de los 100 grados centígrados que puede equivaler a la pérdida de humedad. Luego un cambio en los 250 grados que puede presentarse un cambio asociado a la pérdida de la reticulación del polímero con las partículas magnéticas. Y finalmente, entonces, por aquí a partir de los 600 grados centígrados puede ocurrir pues la pirólisis del quitosano y entonces pues ya se descompone la masa y pues a los 700 ya se observa aquí una constante. En el caso del termograma 2, entonces en la figura observamos ya un cambio significativo entre digamos que entre los 50 y los 150 grados centígrados aproximadamente, 50 a 200 también se podría decir, un poco menos. En este caso, pues se puede atribuir a la pérdida de humedad, pero también como hay presencia de ácido acético y de glutaraldehído, donde los puntos de ebullición son 118 y 187 grados Celsius, entonces probablemente pues por la pérdida de la mayoría de esos componentes, pues entonces se observa pues ese cambio tan significativo. Aquí observamos pues una caracterización por IR de todo el proceso, todos los espectros desde el exoesqueleto langostino, luego por la desproteinización, desmineralización, purificación de la quitina, desacetilización y el quitosano. Sí, aquí los resultados de FTIR del ibuprofeno. Y en este caso también pues se hizo
la caracterización del ibuprofeno por VBIS. En este caso, pues, como el ibuprofeno posee enlaces dobles del anillo bencénico y un carboxilo, los cuales son grupos cromóforos, entonces pues nos permite observar la señal que tiene, caracterizarlo y cuantificarlo, ¿sí? Y en la figura 2 pues ya se observa aquí el ajuste del ibuprofeno con una correlación positiva, ¿sí? Con el porcentaje de confiabilidad del 99%. Acá pues observamos una tabla que es un resumen de todos los modelos de la cinética que se estudiaron para este proceso, los dos materiales. Aquí tenemos para el magnético, aquí tenemos para el glutaraldehído, y entonces pues podemos observar que el modelo pues sigue diferente para los dos materiales. En el caso del hidrogel magnético con quitosano, el coeficiente de correlación es de 0,92. Sigue un modelo de orden 0. Y para el hidrogel de quitosano glutaraldehído, sigue un modelo Cross-Meyer-Bepas. Aquí pues observamos los modelos, las respectivas cinéticas con los coeficientes de correlación. Y pues ya para finalizar, podríamos decir o podríamos concluir que de los métodos evaluados, el modelo que se adapta según el coeficiente de correlación de la cinética para la liberación del ibuprofeno mediante el hidrogel de quitosano con partículas magnéticas es de orden 0 con un valor de 0,92. Y en el caso de el hidrogel de quitosano con glutaraldehído, sigue el modelo de Gucci como el Cross-Meyer-Bepas, presentando un R cuadrado igual a 0,99. En este sentido, pues podríamos decir que estos materiales pueden ser factibles para el estudio en la liberación controlada de fármacos, no solo del ibuprofeno, sino pues de otros fármacos que pues pueden estudiarse más adelante. Agradezco su atención. Quedo atenta a la sesión de preguntas. Muchas gracias.